¿Por qué es tan importante saber cuál es tu cliente ideal, tu público objetivo o tu nicho de trabajo? Porque es clave definirlo para que te pueda ir bien en tu carrera. Sé que esto no lo has estudiado antes, que es probable que cuando vos te graduaste, quizás en una carrera de grado o estudiaste algún curso de posgrado, todavía no sabías bien o no entendías la importancia del por qué hay que definir a tu público objetivo, tu cliente ideal, tu nicho de trabajo o como quieras llamarlo. Por eso creé este curso gratuito y quiero regalárselos a todos ustedes porque quiero que empieces a sentar las bases para un desarrollo profesional sólido y redituable y que puedas sostenerlo en el largo plazo. Quiero que empieces a crear la base de una carrera profesional que sea próspera para vos y que tenga otro tipo de sentido, que puedas ser referente, que realmente puedas ser reconocido en tu carrera y que puedas vivir muy bien y disfrutar de tu profesión. Así que sin más rodeos, vamos a empezar con este curso gratuito que armé para ustedes y de verdad quiero que puedas tomar nota, que puedas registrar lo más posible de este contenido, que puedas hacer los ejercicios que te voy a dejar, porque realmente si lo haces a conciencia, si lo trabajas en profundidad, vas a poder crecer profesionalmente, vas a poder ver un cambio en tu carrera y vas a tener muchísima más claridad de cómo estás trabajando ahora a cómo querés hacerlo. Te vas a acercar mucho más a tus objetivos y vas a poder dar cuenta que tenés otro tipo de conocimiento y otro tipo de registro de cómo estás trabajando y del por qué lo estás haciendo. Entonces, sin más vuelta, vamos a empezar con este curso. Si todavía no te suscribiste a mi canal, te sugiero que lo hagas acá abajo en la campanita, en el cartel de suscribirse, para que puedas recibir todos los videos que estoy creando para ustedes, para que puedas seguir aprendiendo y para que puedas seguir creciendo con tu carrera profesional. Vamos al video. Armé una diapositiva súper cortita, pero que es muy clara y muy explicativa del contenido que vamos a trabajar ahora. Así que voy a compartirles pantalla y vamos a empezar a trabajar en esto. Aquí vamos. Aquí vamos entonces. ¿Cómo definir a tu cliente ideal? Es este curso que vamos a empezar a trabajar ahora y que, como te decía hace un ratito, es súper importante que puedas hacer todos los ejercicios que te voy a ir dejando porque realmente es contenido de muchísimo valor y que realmente en mi experiencia personal y en la experiencia de mis alumnos nos ha servido para avanzar notablemente en nuestra profesión. Muchas veces se suele subestimar el definir al cliente, mucha gente no le presta atención o incluso le da hasta miedo definirlo. Y la realidad es que lo que quiero transmitirte hoy es que te va a dar muchísima claridad y vas a ver que vas a poder tener mucha más conciencia de cómo estás trabajando, para quién lo estás haciendo y va a ayudarte muchísimo más en tu formación. Vamos entonces. ¿Por qué es tan importante tener muy en claro quién es tu cliente ideal? Lo primero es que definís con quién vas a trabajar. A ver, cuando vos estudias en la carrera, por ejemplo, te recibiste de psicólogo, tenés un título que es una licenciatura que es clave tenerla y que es súper importante el conocimiento que te da la universidad para ese momento de tu carrera, para ese momento de tu vida y que te da las bases y te da una formación súper importante para el ejercicio profesional. Ahora, muchos lugares y muchos profesionales no se enfocan en una especialización o no se enfocan en un tipo de cliente que quieren tener. Yo uso la palabra cliente porque si usamos la palabra paciente estamos sesgando el público ya a un público clínico. No importa si vos te dedicas a la psicología educacional, no importa si te dedicas a la parte jurídica o si te dedicas a la parte de clínica o de familia o psicología del deporte. Lo que importa es que definas el cliente. Luego, obviamente, si vos vas a trabajar, esto es una nota al pie, si vas a trabajar en clínica, será paciente, ¿no? Son los modos de nombrarlo. Pero el punto es para hacerlo general este curso y para que les sirva independientemente de la formación de cada uno, vamos a partir de ahora a llamarlo cliente y ahí cada uno sabe cómo nombrarlo. Entonces, lo primero, lo más importante es que vos definas con quién querés trabajar. El definir con quién querés trabajar y el definir cuál es el cliente que vos vas a tener sirve para focalizar
el tipo de acompañamiento que vas a dar. No es lo mismo si vos vas a trabajar con personas de tercera edad que suponte se acaban de jubilar, o si vas a trabajar con mujeres que están transitando su primer embarazo. No es lo mismo si vas a trabajar en psicología del deporte o si vas a prestar servicios de toma de técnicas en empresas en el área de recursos humanos. Fíjate que tu cliente, en esos 4 ejemplos rápidamente que te di, son diferentes y por lo tanto tu formación es diferente, tu modo de vincularte con ese cliente es diferente, el tipo de formación que vos tenés que tomar, los posgrados, las maestrías, los libros que leas, los servicios que prestes, son diferentes en función de ese cliente. Y cuanto vos mejor sepas cuál es tu cliente, más vas a focalizar tu acompañamiento. La mayoría de las personas creen que si definen un cliente pierden posibilidades de trabajo. Dentro de un rato vamos a hablar de esto, así que quédate ahí si esto es lo que te está pasando, porque eso es un error súper común. No me quiero detener en eso ahora, lo vamos a ver en un ratito, pero lo que te quiero decir es, lejos está de achicar las posibilidades de trabajo. Imagínate si vos te focalizás, quiero que cambies la palabra reducir o achicar las posibilidades de trabajo por focalizarse en un estilo de trabajo, focalizarse en un tipo de acompañamiento, focalizarse en un servicio en particular, focalizarse en un cliente. Imagínate que al focalizarte, todo tu conocimiento, toda tu expertise, todo tu tiempo, toda tu formación está directamente orientada a un tipo de cliente en especial. Y esto hace, lógicamente, que todo tu nivel de acompañamiento crezca, porque ya no estás diversificando tu formación, tu experiencia, tu conocimiento y abriendo campos, lo que hace que obviamente sepas un poquito de cada cosa, sino que seas súper experto y que estés muy bien formado en un tipo de acompañamiento. ¿Por qué es importante tener en claro tu cliente ideal? Porque enfocas tu modo de trabajar. Ya no es lo mismo, no sé, imagínate esto. Suponte que vos trabajas en psicología clínica, llegas al consultorio y a las 9 de la mañana tenés a tu primer paciente y es un paciente de 60 años que acaba de jubilarse y que toda su vida estuvo dedicada a su formación profesional, al trabajo y a su desarrollo empresarial. Resulta que se jubila y no sabe qué hacer. Tiene una angustia tremenda, se siente súper mal, ha perdido sus vínculos sociales, ha perdido la capacidad de vincularse con otras personas, no por completo, pero digamos ante la ausencia del trabajo y de su rutina diaria, encuentra un vacío y no sabe bien qué hacer. Se angustia, está triste, no sabe con quién contar. Ese es tu primer paciente del día. Imagínate que luego de esa sesión pasas a trabajar con una mamá que te está contando que está transitando su primer embarazo y todos los miedos, las dudas, los interrogantes y las alegrías que le trae este primer embarazo. Entonces vos venís de un chip de una persona que se acaba de jubilar y rápidamente cambiás tu mentalidad, tu escucha y tu acompañamiento a una mamá que está viviendo una etapa totalmente diferente. Luego, a las 10, a las 11 de la mañana, como tu tercer paciente del día, imagínate que esto es un lunes, como tu tercer paciente del día, viene un deportista que lo que quiere hacer es aumentar su rendimiento en cuanto a los resultados que tiene. Suponte que es un deportista que se dedica al atletismo y quiere aumentar la cantidad de kilómetros que corre, obviamente aumentando su salud, obviamente enfocándose en un mayor rendimiento, en un mayor logro de resultados, sin perder su calidad de vida ni su calidad de entrenamiento. Paciente 3. Vos ya pasaste por jubilación, maternidad, psicología del deporte. Bien, vamos al momento 4 del día y entonces es cuando llega una familia que está súper preocupada porque su hijo presenta un cuadro de ideación suicida. Listo. Esta es tu mañana, una mañana común y corriente donde pasaste por 4 cuadros clínicos, 4 situaciones bastante diferentes en cuanto al grado de complejidad, 4 tipos de pacientes diferentes y tu cabeza fue, tu escucha y tu acompañamiento fue cambiando rápidamente de uno al otro. ¿Cuál es el grado de acompañamiento que vos podés darle a esos pacientes? ¿Cuál es
la especialización que tenés en esos 4 tipos de acompañamiento y obviamente después de eso, si trabajás bien y trabajás con ética de trabajo, después de eso viene la formación teórica, los grupos de estudio y la supervisión. Esto en el ámbito clínico. Imagínate que hiciste eso y luego entras en un trabajo part-time de recursos humanos por la tarde. O entras a trabajar en una coordinación de un gabinete psicoeducativo o psicopedagógico en una escuela. Ya pasaste del ámbito clínico al ámbito educativo, al ámbito de los recursos humanos, todo eso en un solo día de la semana. Entonces, distinto es si vos te dedicas a un solo tipo de cliente, a un solo tipo de formación y eso hace que focalices tu acompañamiento, que toda tu formación esté enfocada en acompañar a esas personas y que obviamente enfoques tu modo de trabajar. Quiero avanzar un pasito más y quiero que pensemos en esto. Cuando vos te puedes enfocar en un tipo de cliente, creás servicios específicamente desarrollados para ellos y no para la generalidad de cualquier persona. Creás un espacio de acompañamiento específicamente para, suponte, maternidad o para mamás primerizas. Un espacio de acompañamiento, eso ya es como el detalle del servicio, es directamente ya tema de otro curso y de otro módulo, pero para que lo empieces a pensar, creás un tipo de acompañamiento que es específicamente creado para ese tipo de público. Imagínate la asistencia de calidad que recibe tu público, tu cliente. Ya no quiero hablar más de pacientes, sino quiero hablar de clínica, porque no es lo único que puedes hacer como psicólogo. Imagínate tu cliente que recibe un servicio que está milimétricamente diseñado para ayudarlo a vivir mejor, para ayudarlo a aumentar su rentabilidad o para ayudarlo a manejar mejor el liderazgo con los grupos dentro de una empresa. Y que toda tu formación, todo tu día esté directamente vinculado a eso. Entonces, definís bien con quién querés trabajar, focalizás tu acompañamiento, enfocás tu modo de trabajar y creás servicios específicamente para ellos y no para cualquier persona. Además, esto hace que te posiciones como referente en ese público, porque cuanto toda tu energía está puesta en un tipo de cliente y toda tu formación está orientada a ese tipo de cliente, las personas te empiezan a recomendar, porque tu servicio es bueno, porque tu acompañamiento es bueno y porque obviamente los ayudas a lograr bien sus objetivos, sea cual sea que tenga tu cliente, ¿no? Tema de objetivos también es para otro curso, pero enfoquémonos entonces en el cliente. Empezás a posicionarte como referente para ese público, porque tu formación es tan buena, porque estás full orientado a eso, que las personas cuando ya toman un espacio de acompañamiento tuyo o un servicio te recomiendan. Y entonces empezás a posicionarte como referente y por fin te destacás con tu carrera. Van siguiendo la lógica, obviamente si no, ya te digo, déjame acá en los comentarios las preguntas, así las podemos trabajar, pero va siguiendo la lógica de cómo se trabaja este tipo de selección de cliente, va siguiendo la lógica de cómo esto mejora en el crecimiento de tu carrera, mejora en tu desarrollo profesional y mejora también en el armado de servicios específicos para ese cliente. Ok, cuando sos especialista en este tipo de acompañamiento, entonces facilita que las personas te elijan con mayor frecuencia y sepan bien por qué elegirte a vos en comparación a otro psicólogo. Si vos sos especialista, suponte, en orientación vocacional, y yo no, quizás tengo un cliente cada tanto que haga orientación vocacional cada una vez al año, suponte, y vos haces orientación vocacional 4 o 5 veces por día, entonces ¿cuál de los dos está más capacitado en eso? ¿Cuál de los dos tiene más práctica? ¿Cuál de los dos está orientando full su carrera en eso? ¿Por qué me elegirían a mí? Deberían elegirte a vos. Porque inevitablemente adquirís más práctica, orientás toda tu carrera, lees libros específicamente de ese tema, haces especializaciones, posgrados, cursos, te capacitas directamente en ese área y por lo tanto sabes cada vez más qué necesita ese cliente para lograr sus objetivos o para vivir mejor. Entonces, anda anotando todo esto y cualquier cosa me vas dejando en los comentarios si tenés alguna duda. Antes que nada voy a presentarme por si todavía no me conocen. Soy María Pasucci y soy licenciada y profesora en psicología, graduada con honores en la Universidad de Buenos Aires. Hace ya muchos años que me dedico a ayudar a psicólogos a vivir y disfrutar de su profesión.
porque se recontra puede vivir muy bien esta profesión haciendo un trabajo responsable, comprometido, con formación, con estudio, que es lo que hacen la mayoría de los psicólogos, haciendo un buen trabajo, se puede vivir y disfrutar de esta profesión. Y yo te ayudo a lograrlo. Acompaño también a profesionales en el desarrollo de su profesión porque realmente soy una convencida de que si vos estudias y trabajás y haces un trabajo, un muy buen trabajo, con ética de trabajo, responsable, con compromiso, con integridad, tenés que poder vivir muy bien de tu profesión y tenés que poder lograr lo que quieras con tu carrera. Entonces también ayuda a profesionales a desarrollarse profesionalmente. Es algo que realmente me apasiona y que me llena el alma. Realmente es lo que me motiva todos los días a seguir estudiando, seguir aprendiendo, a acompañarlos cada vez mejor, porque realmente sé que si vos estudias y trabajás, tenés que poder tener una vida acorde a ese esfuerzo, a ese trabajo, a ese estudio. Y obviamente eso no solo enaltece tu práctica profesional y tu ejercicio, sino también al resto de los colegas. Seguimos con este curso entonces. Los errores más grandes que se cometen al momento de elegir tu cliente ideal. ¿Por qué quiero hablar de los errores que los profesionales cometen al momento de definir o de elegir a su cliente ideal? Porque muchas personas subestiman el hecho de definir al cliente o quizás dicen, sí, sí, María, mis clientes son personas con ansiedad. Sí, sí, mis clientes son empresas que quieren trabajar con liderazgo. Listo, pasemos a otra cosa. Ahora armemos un servicio y vendámoslo. La base de tu trabajo, una de las bases de tu trabajo, pero una de las patas más importantes de tu trabajo es definir al cliente. Porque es a quien vos vas a servir, a quien vos vas a ayudar, a quien vos vas a acompañar, a quien vos vas a guiar. ¿Es todo? No lo es todo, pero es una de las partes muy importantes. Pero hay dos cosas claves que que tenés que definir. Y una de ellas es el cliente. ¿Por qué hablo de los errores? Porque la mayoría lo subestima, porque la mayoría lo pasa por alto, la mayoría desestima que sea algo importante de hacer. Y en realidad es una de las bases. Entonces imagínate que si vos construís una carrera sin registrar una de las bases, ¿sobre dónde la construís? Sobre la práctica del día a día. Por eso la mayoría de los profesionales, o muchísimos profesionales en el mundo, no pueden vivir bien de su profesión. Porque todo el tiempo están corriendo atrás, porque están trabajando en el día a día, porque están construyendo una carrera para el hoy y no un proyecto profesional que sea sostenible, redituable y sólido en el corto, pero también en el largo plazo. Definir las bases de tu carrera es lo que te va a permitir realmente tener una carrera sólida y una base sobre la que vos quieras ir creciendo. Entonces, subestimar es uno de los grandes errores al momento de definir al cliente ideal. Ahora vamos a errores muchísimo más concretos que pasan en la práctica, que tienen que ver con quizás el desconocimiento, quizás con el no saber que hay que hacerlo, quizás con el miedo que da a veces definir un cliente ideal. A ver, muchos de los profesionales lo que hacen es pensar públicos muy grandes, no hacer un recorte de el mundo, no hacer un recorte de un campo dentro del mundo de, suponte, la psicología. Entonces dicen, bueno, María, yo voy a hacer clínica de adultos. Bien, es un público muy grande. ¿Por qué? Porque es casi la mitad de la población mundial. Cualquiera que quiera hacer clínica y tenga más de 20 años, entonces es tu cliente. Imagínense que es enorme el universo. O suponte, bueno, yo me voy a dedicar a trabajar con empresas. Bien, eso es enorme, es un público que es muy grande. ¿Por qué? Porque cualquier empresa en el mundo podría ser tu cliente. Y eso hace que si cualquiera puede ser tu cliente, entonces ninguno es tu cliente ideal, concreto, definido y focalizado. El no hacer un recorte lleva a esto. Si sabes mucho de todo, en realidad no sabes exactamente casi nada de nada, casi nada de algo en particular. Entonces, públicos muy grandes, error. Otro de los errores es elegir en función de lo que estás acostumbrado a hacer
y no en función de lo que realmente te gustaría hacer. Y esto tiene que ver mucho con el desconocimiento y con el miedo. Cuando yo les pregunto con quién les gustaría trabajar, me dicen, me suele llegar este tipo de cliente. Ok, esa no es la pregunta es con quién te gustaría. ¿Por qué? Porque si vos pudieras armar una carrera en base a lo que te gustaría y en base a lo que disfrutes, obviamente que lo que falta es formarse en eso. Crear una carrera desde lo que te suele llegar, quizás no sea muy sostenible en el largo plazo, porque si lo que te suele llegar no te gusta, no te interesa, no lo disfrutás, no tenés conocimiento, no sirve. No lo podés sostener. Entonces, ese es uno de los errores más grandes. Te invito y te animo a que pienses qué disfrutás, qué te gustaría hacer, qué tipo de cliente te gustaría acompañar. Créeme que es mucho más fácil capacitarte sabiendo dónde está ubicado tu deseo, qué es lo que te interesa, qué es lo que te gusta, porque especializaciones hay un montón en el mundo, libros hay un montón para leer, o incluso poder ver videos, podcasts, espacios de formación hay muchísimos, dentro de los espacios de formación formales o no. Conocimiento puedes adquirir un montón en un tipo de cliente nuevo, pero llevar una carrera adelante con un cliente que no te interesa, que no disfrutas porque es el que te suele llegar, es mucho más difícil que aprender a acompañar a un cliente que disfrutas. Entonces, elegir en función de lo que solés hacer o lo que estás acostumbrado, eso es uno de los errores más grandes al momento de definir a tu cliente ideal. Otro de los errores es temer, como te decía recién hace un ratito, temer que por elegir terminas acotando las posibilidades de trabajo. Mucha gente me dice, no, María, pero si yo elijo, suponte, trabajar con empresas y me llegan pacientes, entonces les tengo que decir que no. Bueno, no se trata, nada es tan blanco o negro, ¿no? Porque no va por ahí. Pero no puede ser todo. No puede, una cosa son dos opciones, pero no puede ser todo lo mismo. No puede ser lo que llegue, lo que te toque, las posibilidades de trabajo que te lleguen. La realidad es que muchas personas creen que, suponte que vos trabajas en clínica y te dedicas a trabajar con pacientes con ansiedad. O pacientes, como te decía recién hace un ratito, con personas que se acaban de jubilar y están transitando su etapa post-jubilación. Imagínate que vos te dedicas a trabajar con esas personas. Hay un montón de personas en el mundo que están transitando esa situación. Creer que elegir solo a esas personas es achicar tus posibilidades de trabajo es un error. Porque en realidad pensá cuántas personas en el mundo están transitando esa situación y cualquiera de ellos podría ser tu cliente. ¿Por qué? Porque hoy está todo conectado a través de las redes sociales. Ya no necesitas vivir exclusivamente o trabajar exclusivamente en el pueblo, en la ciudad en la que vos vivís, sino que estás abierto al mundo. Entonces, temer que por elegir terminás acotando las posibilidades de trabajo es un error. En realidad las terminas ampliando porque sos especialista en ese público. Y otra vez, esto es tremendo, pero pasa un montón, elegir en función de las modas, digamos. Bueno, María, todo el mundo hace esto, así que yo también voy a hacerlo. Capaz no te gusta, no te interesa, pero como todo el mundo lo hace, vamos por ahí. Yo no armaría, no planificaría 30 años de carrera para adelante en función de una moda o de lo que todo el mundo hace porque es lo que supuestamente hay que hacer. Definirlo en función de que como otra persona lo hizo y le va bien, entonces voy a hacer lo mismo. Como si hubiera algo mágico en el cliente en sí mismo y no en que la otra persona es súper especialista, lo hace, está súper capacitada y le va bien por eso, no por el cliente, no lo sabemos. Definir por, no, bien en tal red social que tal persona hace esto y como le va muy bien, voy a hacer lo mismo. Ese no es un modo, un modo que yo no recomendaría para que vos armes toda tu carrera profesional y toda tu carrera laboral en función de porque viste que a otra persona le va bien, vas a hacer lo mismo. Pensá que tenés en adelante 20, 30, 10 años de carrera por adelante y tenés que elegir cómo vas a vivir tu vida en función de eso. La mayoría de las personas piensan que el trabajo va por este carril y que la vida personal va por este otro y que son como dos carriles en paralelo que no se cruzan. Intentan separar
el trabajo por este lado y la vida por este otro. Y en realidad cada vez estoy más segura y cada vez estoy mm, recontra segura de que se trata de poder crear un trabajo que te permita llevar la vida que querés. De que las dos cosas están todo el tiempo coexistiendo, porque vos sos una sola persona. Porque vos no podés separar tajantemente los dos carriles, como si fueran dos carriles paralelos que nunca se van a cruzar. Vos estás muchas horas en tu trabajo, incluso si trabajaras 4 o 5 horas por día, un trabajo part-time, y que tengas servicios que te permitan vivir súper bien trabajando esa cantidad de horas por día. ¿Qué se puede hacer? Imagínate que esa fuera tu situación. El resto del día no es que, bueno, apagas la cabeza por completo y nunca más pensaste en eso hasta el otro día a la mañana que vas al trabajo o te dedicas a trabajar. En realidad no. Lees, estudias, ves cursos, escuchas podcasts, te formás, estás pensando todavía en el trabajo, ves cómo podés nutrirte más de acompañar mejor a esas personas, de crear otro tipo de servicio. Todo el tiempo, ambos espacios están interrelacionados. Entonces, hacer algo durante 10, 20, 30 años, porque es una moda, porque se supone que si haces eso te va a ir bien o va a ser redituable, elegir desde ese lugar es algo que es muy difícil de sostener. Imagínate si por primera vez te animas a pensar en un tipo de trabajo, en un tipo de cliente que quieras acompañar, que sepas que lo disfrutas, que te llena el alma, que te mueve, que te conmueve y que sepas que si por 30 años vivís así, acompañando a esas personas, creando ese tipo de trabajo, nutriéndote en esa temática, aprendiendo y formándote en ese servicio o en ese trabajo o en ese cliente, estás seguro que vas a vivir una vida que disfrutes, que te nutre intelectualmente, que te llene el alma y que sepas que es algo que querés hacer y que querés en la vida en la que querés vivir. Sería hermoso, ¿no? Entonces te invito a que te animes a pensarlo desde ese lugar y por favor no en las modas o tal hizo tal cosa y le fue bien, entonces voy a hacer lo mismo. Por favor. Avanzamos entonces. Vamos entonces a qué es lo que tenés que tener en cuenta al momento de definir tu cliente ideal. Primero, súper fácil y sencillo este rasgo, la edad. Hacer un recorte en función de la edad. Esto obviamente si trabajas con personas singulares. Si trabajas con empresas, definir la empresa. El tipo de empresa. Si trabajas con clientes singulares, subjetividades, definir la edad. ¿Por qué es importante definir la edad? Porque el recorte ya evolutivo o el recorte de un grupo etario ya te hace la diferencia. No es lo mismo trabajar con niños, trabajar con adolescentes, trabajar con jóvenes, adultos, trabajar con adultos, con tercera edad, con cuarta edad. Ok, ese es un recorte que es muy sencillo, pero no es el único rasgo. Ese es uno de los indicadores o de los ítems. Luego el grupo social. ¿Qué quiere decir el grupo social? ¿A qué se dedican estas personas? Todo esto ya tenés que estar anotándolo, tenés que estar tomando nota y ir armando tu público o mínimamente empezás, lo ves, volvés a repetir el video, volvés a ver la clase y vas anotando. Anda anotándolo porque así es como se define y con estos indicadores ya lo podés ir logrando. Definir el grupo social. Puede ser también que tu recorte sea, por ejemplo, personas que migraron de países y no tienen vínculos sociales y en función de eso quiero ayudarlos a crear vínculos sociales, nuevos grupos de pertenencia y demás, suponte. O, como te decía hace un rato, adultos de tercera edad que acaban de jubilarse. Eso también es un grupo social. O personas que hagan deporte. También es un grupo social. Y por ahí son deportistas y no importa tanto si tienen 20 años o 50, sino que sean deportistas. Eso también puede ser. Otro modo de recortar es a través de la sintomatología, que vos digas, por ejemplo, voy a trabajar con pacientes que tengan ansiedad o que presenten síntomas de ansiedad, por ejemplo. Y ahí ya no importa tanto si es hombre, mujer, si tiene 20 años, 60, 90 o dónde vive. Se entiende, hay distintos modos. El mejor modo es si vos combinás todo esto. Suponte que vos definas la sintomatología, no quiere decir que no tengas que definir la edad o que no tengas que definir el grupo social. Cuanto más lo definas y cuanto vos más te hagas una idea de ese tipo de cliente, más acotado está el público, más enfocado estás y obviamente tenés mejor logrado ese perfil. El contexto
también te ayuda. Vos podés trabajar, por ejemplo, en el contexto intervienen distintas variables que puede ser si son personas latinas o de un país específico, como por ejemplo Argentina, o si los grupos económicos, si pertenece a una clase baja, a una clase media, a una clase alta. El contexto también tiene que ver con que vos puedas definir si son personas que son profesionales o no, o que tienen un oficio aunque no tengan una profesión de grado. Por ejemplo, si tienen familia o no. Fíjate que son distintas variables que se van entrecruzando para que vos puedas cada vez más tener más claro cuál es tu perfil. Si vas a trabajar con una especialización específica, por ejemplo, me especializo en psicología perinatal y voy a trabajar con esto. Bien, definí al detalle. Ya por ahí no estás trabajando con una sintomatología en sí misma porque no es un cuadro clínico como los definen determinados manuales de clínica o de psiquiatría, pero sí es un recorte dentro de las ramas de la psicología. Suponte que vos digas me especializo en psicología perinatal, me especializo en psicología jurídica, me especializo en acompañamiento a familias, me especializo en temáticas de adopción, lo que fuera. O sea, es un recorte específico, ya no por un síntoma, sino por una especialización, un campo dentro de la psicología, o en orientación vocacional, o en prestar servicios a empresas, o en trabajo en recursos humanos, o me especializo en el desarrollo del clima laboral para empresas pymes, em, pequeñas y medianas empresas y multinacionales, por ejemplo. ¿Ves cómo vos podés tomar el recorte en función de cómo vos quieras, pero no alcanza solo con nombrarlo? Cuando vos definís cuál es el recorte, suponte clima laboral para pymes, ok, dentro del clima laboral, ¿qué otras problemáticas hay? ¿Cuál es el contexto? ¿Dónde están esas pymes? ¿A qué grupo social pertenecen? ¿Cuáles son los jefes o los líderes, los dueños de esas empresas? ¿Qué servicio o qué producto ofrece esa empresa? ¿Entienden cómo es? No es solo nombrar el título, es desarrollar lo que ese público o ese cliente contiene. Un poco más, definirlo lo más posible sin exagerar. ¿Qué quiero decir? Hay gente que ha definido el público objetivo a un grado de detalle tan milimétrico que hay muy pocas personas en el mundo. Estos ejemplos, como los que yo te voy dando, es un público que está bien definido, es un tipo de cliente que está bien logrado, sin que sea hiper al detalle. No necesitamos saber el color del pelo de esta persona, ¿se entiende? O sea, tampoco tan milimétrico porque después está como muy achicado, como muy acotado. Esto en general no suele pasar, pero alguna vez ha pasado, por eso lo aclaro. Bueno, acordate de ir tomando nota de todo esto, acordate de ya ir avanzando con el tipo de cliente y con el tipo de público objetivo y por favor me dejas en comentarios si tenés alguna duda, tenés alguna pregunta, tenés alguna aclaración, si te está interesando el curso o no, anda comentándome así podemos tener feedback de este aprendizaje y este programa que estás haciendo. Avanzamos un poquito más y ya vas viendo cómo vas definiendo tu público objetivo. Acordate que siempre es un buen recurso si necesitas frenar y volver a ver el video para repasar lo que estamos hablando, lo que estamos viendo en esta clase, para que vos ya te puedas llevar, cuando termina esta clase, ya te puedas llevar tu público hecho. Avanzamos un poquito más. Entonces, vamos a definir, suponte que vos ya dijiste voy a trabajar con clima laboral en empresas, por ejemplo. Voy a trabajar con adultos que acaban de jubilarse, suponte. Con mamás que estén transitando su primer embarazo. Ya tenemos dos, tres públicos ahí dando vueltas. ¿Con qué tipo de clientes te gustaría trabajar? Esa es la primer pregunta que tenés que hacer. No hay vuelta, ya lo dijimos hace un rato. Definí con qué tipo de clientes. Acá, por ahí, una de las cosas que suele pasar es que aparezcan dos, tres opciones. Definí una, la que más te gustaría, la que más disfrutes. Quizás también puedas hacer ese recorte en lo que te dé más seguridad o lo que estés más capacitado, también vale si es que lo disfrutas y te gusta. Acordate que siempre que algo te guste y te interese y todavía no tengas el conocimiento full, completo de ese acompañamiento, eso se aprende. O sea, aprendes, te formás, estudias más.
hacerlo al revés es más difícil. Entonces, ¿con qué tipo de clientes barra pacientes te gustaría trabajar? Acá cada uno obviamente define si es un cliente, si estás en clínica es un paciente, si no estás en clínica, cualquier otra rama de la psicología es un cliente. Cuando definís a esta persona, lo que tenés que decir es cómo viven la vida estos clientes. Y esto es súper importante, que vos puedas como ponerte en la piel de ese cliente y ver cómo vive la vida de esa persona desde que se levanta hasta que se acuesta un día de su vida, que es la norma, ¿no? Lo más estándar de todos los días, no un sábado, no un domingo, sino un lunes, un martes, cualquiera en la vida de esa persona. Suponte que vos trabajás con líderes de empresas y quiero que me cuentes cómo es un día común en la vida de esa persona. ¿Se levanta y está súper feliz y va súper feliz al trabajo o no? ¿O tiene preocupaciones? Algo le preocupa, algo le da vueltas, hay algo que no sabe cómo resolverlo, necesita aprender X cosas, necesita contratar a alguien, necesita resolver una problemática específica, o tiene todo logrado, todo resuelto, no necesita nada. ¿Cómo hace para integrar su vida profesional con su vida personal, con su vida social, ya sea con su familia, con amigos, con otras personas? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su situación económica? ¿Cuál es su situación social? Todo lo que nos aporte información, pero esto todo ya lo tenés que estar anotando. Todo lo que te aporte información sobre la vida de tu cliente es súper importante y quiero que describas cómo vive la vida tu cliente. Porque nosotros en función de eso sabemos en qué va a necesitar acompañamiento, en qué va a necesitar tus servicios, en qué va a necesitar lograr un objetivo o no, o tiene todo resuelto. Ok, esto anótalo al detalle. Ahora vamos a ver dos cosas que son súper importantes y que están obviamente vinculadas entre sí y que hay muchas personas que lo desestiman y que sienten que no es del todo importante. Y después en la práctica te encontrás con cosas que no te gustan o con estilos de acompañamiento que no te gustan, que no son funcionales o que no te sirven, pero en ningún momento te detuviste a pensarlo con anticipación cuáles serán las cualidades de este tipo de cliente que vos estás definiendo que más te gustan. Definí cuáles son las cualidades que más te gustan de estos clientes. Suponte 2 o 3, no 25, 2 o 3 cualidades que vos digas, esto es lo que más me gusta de estos clientes. Suponte que si vos vas a trabajar con líderes de empresa, ¿qué te gustan? Que sean proactivos, que sean estudiosos, que sean buenos líderes, que sepan cómo vincularse con su equipo, lo que fuera. A vos, ¿qué es lo que más te gusta de ese cliente? ¿Por qué lo elegís? Y esto es honestidad absoluta porque este es tu cliente con el que vos vas a trabajar. Esto es entre vos y tu hoja. Entre vos y el archivo que estés creando en este momento. Ahora definí 3 cualidades, 2 o 3, no más, ni tampoco menos, no pueden ser 0, 2 o 3 cualidades que no te gusten de estos clientes. Porque créeme que cuando te empieces a focalizar y cuando empieces a trabajar, te van a llegar clientes que se parecen bastante al público con el que vos querés trabajar, pero que no son exactamente lo mismo. Y es interesante que no tomes clientes con los que no quieras trabajar. Es importante que tomes clientes con los que sí quieras trabajar. Imagínate, volvamos al principio de la clase, que vas a crear una carrera completa que sea sostenible y redituable y sólida en el largo y en el corto plazo. Y que quizás todos los días de tu vida, por 30 años hagas esto. Imagínate si lo haces con alguien que no te gusta trabajar. Y quiero hacer una nota al pie, porque también hay otros profesionales que sí les va a gustar trabajar con esas personas a las que vos no te gustan. Entonces, cuando vos no te sentís cómodo, no te gusta hacerlo, no te interesa, es importante correrse de ahí. Porque también el cliente merece que tener el mejor acompañamiento, que la persona que lo está acompañando le interese acompañarlo. Y si no es así, hay que correrse. Entonces, ¿qué sí te gusta de este cliente y qué no te gusta? Por ahí vos me decís, sí, me re gusta trabajar con líderes, pero no me gustan los líderes que son muy rígidos o que no están dispuestos a flexibilizar su sistema de creencias en función de lograr sus objetivos. Por ejemplo, para dar un ejemplo para que puedas pensar
para que puedas imaginarte que sí y que no. Bien, entonces para repasar esto que venimos haciendo, definición del cliente ideal, con qué tipos de clientes te gusta trabajar, cuando sabes con quiénes sí, definir cómo viven la vida estos clientes, un día a día de su vida normal y común, y definir cualidades que sí te gustan de ellos, no un millón, dos, tres, que no te gusta de ellos, no un millón, dos, tres, y no vale poner cero. Hay que decir que no te gusta también. Ok, vamos, un poquito más y ya vamos terminando con este curso, así que por favor si tenés dudas o preguntas, anda dejándolas en los comentarios, anda escribiéndolo, así podemos tener feedback o lógicamente me podés contactar por privado para que sigamos avanzando juntos en esto. Quiero ayudarte a vivir muy bien de tu profesión, quiero ayudarte a que disfrutes de tu carrera profesional y que por fin puedas disfrutar de tu trabajo por lo que tanto te esforzás, por lo que tanto estudiaste. Quiero ayudarte a lograrlo, así que es importante que hagamos juntos este proceso, así que avanzamos un poco más todavía con el cliente ideal. Esto es recontra importante y la mayoría de las personas lo subestima y la mayoría de las personas no le presta atención. Son 5 preguntas más y con estas 5 preguntas vamos ya a cerrar el tema de definir el cliente ideal. ¿Qué problemas tiene tu cliente? No puede ser que tu cliente no te da problemas. Tu cliente, hay que saber qué problemas tiene tu cliente. ¿Por qué es importante saber qué problemas tiene tu cliente? Porque cuanto vos más sabes qué problemas tiene, mejor podés ayudarlo a resolverlos. Y esto es tu responsabilidad, saber qué problemas tiene. Entonces, enlistás ahí los problemas que tiene tu cliente. Lo mismo, pueden ser 2, 3, no es necesario que sean 25, 2, 3, suponte, volvamos al ejemplo de líderes de organizaciones. No saben cómo comunicarse con su equipo. Ok, ese es un problema que tienen, porque eso hace que su equipo, suponte, no logre los objetivos que le plantee o no esté realmente interesado en el trabajo o haga el trabajo de manera más automática. Entonces, bueno, obviamente que ninguno de ellos que están en esta situación supuesta e imaginaria que estamos creando acá para poder poner un ejemplo, ninguno de ellos avanza. Y si vos querés que tu cliente le vaya bien, obviamente tenés que ayudarlo a resolver ese problema. Ok, ¿qué problemas tiene? Ahora, ¿qué necesidades tiene tu cliente? Porque no es lo mismo un problema que una necesidad. ¿Qué necesita tu cliente? Es súper importante que sepas qué necesita tu cliente. Fíjate que hace un ratito, 2 o 3 diapositivas atrás, yo te dije, no alcanza solo con nombrar al cliente, con decir voy a trabajar en escuelas, fin. No. Todo esto es caracterizar al cliente, todo esto es saber bien cuál es tu cliente ideal. No alcanza con que digas voy a hacer psicología perinatal porque tengo un posgrado en eso. Es importante que definas los problemas y las necesidades de tu cliente, no solo en función de tu conocimiento teórico, sino ya pensando en la persona o en el grupo o en la empresa o en el lugar con el que vos vas a trabajar. Entonces, ¿qué problemas tiene y qué necesidades tiene? Ok, ¿y qué desea ese cliente? ¿Qué desea? ¿Qué desea para su empresa? ¿Qué desea para su vida? ¿Qué desea para su escuela? ¿Para su institución? ¿Cómo desea vivir? ¿Qué desea? ¿Cuáles son los objetivos que tiene esta persona? ¿Qué objetivos quiere concretar? Y acá, cuando hablamos de objetivos, no puede ser a 20 años, tiene que ser en un plazo de 3, 6 meses, más o menos. Esto es súper importante. Pues si planteamos objetivos a muy largo plazo, es muy difícil de trazar un camino y que la persona obviamente vaya viendo que va cumpliendo sus metas. Pero bueno, estas ya son detalles. Esto es como avanzar un poco más, pero para que vos te des una idea también, ¿no? O sea, el tema de los objetivos es realmente para otro curso aparte, porque los objetivos son muy importantes de saber definirlos, de saber construirlos y lógicamente de saber concretarlos. Entonces, te digo una línea, pero no es solo eso. Los objetivos se planifican en periodos de tiempo muy específicos.
Y cuando vos vas a definir a tu cliente es necesario que en principio planifiques un periodo medianamente corto que pueden ser 6 meses. Objetivos a 6 meses. Ok. Por último, tenés que saber sí o sí cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrenta este cliente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué obstáculos tiene en la vida, en su negocio, en su institución, en su empresa, en su trabajo, en sus grupos, en su familia? Depende del cliente que vos hayas definido, a los que se enfrenta y que aún no sabe resolver, que no sabe cómo eliminar estos obstáculos, resolver estos obstáculos. Bueno, depende, la acción que haya que hacer con esos obstáculos depende del obstáculo del que se trate, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los obstáculos a los que se enfrenta este cliente? Han podido notar entonces que definir al cliente no es solo nombrarlo. Han podido notar en este curso que construimos que definir a tu cliente es clave para poder vivir mejor de tu profesión. Es una de las bases centrales de tu carrera profesional, de tu desarrollo profesional. Es importante definir a quién vas a acompañar, a quién vas a servir, a quién vas a ayudar, a quién vas a guiar. Es muy importante definir a tu cliente, porque al definir a tu cliente podés ayudarlo mejor, podés especializarte, podés orientar tu carrera a eso, podés crear un mejor trabajo, podés prestar un mejor servicio, podés ser especialista y referente para ese cliente. Ahora, definir a tu cliente no es solo nombrarlo, definir a tu cliente es definir y desarrollar el perfil de ese cliente. Por eso es necesario no solo nombrarlo y hacer el recorte en el mundo o en el universo del cliente o de los clientes potenciales posibles, sino ahondar un poco más para que vos tengas un perfil definido de ese cliente y que obviamente esto te permita ayudarlos a vivir mejor, ayudarlos a lograr sus objetivos, ayudarlos a resolver sus problemáticas, prestar un mejor servicio y lógicamente todo eso hace que vos puedas vivir y disfrutar de tu profesión. Entonces, hasta acá este curso, hasta acá el curso de hoy. Espero que realmente hayas tomado nota, espero que realmente hayas podido definir a este cliente, que hayas podido avanzar y que tengas muchísimo más conocimiento ahora del que tenías cuando llegaste a este curso. Espero que realmente hayas podido resolver el tema del cliente ideal y siempre está abierta la posibilidad de que me contactes en el caso de que aún no lo hayas hecho y en el caso de que necesites ayuda para seguir avanzando. Quizás tengas dudas, quizás no sepas cuál es la mejor decisión para vos, quizás todavía no te animes a tomar una decisión, quizás algunas de estas partes, suponte definir los problemas, las necesidades o los deseos de tu cliente, todavía no lo hayas podido resolver. Estoy disponible para acompañarte a vivir y disfrutar de tu profesión y acompañarte a resolver esta temática que es la que nos atañe hoy. Entonces, hasta acá este curso, hasta acá este video, esta clase, y te invito a que me dejes un mensaje o me contactes en el caso de que lo necesites. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo.